Bueno, bienvenidos a todos. A pesar de la complejidad ideológica y de sus múltiples orígenes, podríamos decir que el feminismo es un movimiento organizado que nació a finales del siglo XVIII con el objetivo de luchar la igualdad entre hombres y mujeres, y otros orígenes ideológicos de estos movimientos los encontramos en la filosofía de la Revolución Francesa, en el protestantismo liberal, el socialismo utópico, y además el feminismo tiene unas importantes raíces académicas, fundamentalmente en los women's studies americanos, ¿no? O anglosajones. Y ya en el siglo XX un sector del feminismo comienza a identificar la maternidad como el primer y gran obstáculo para la igualdad entre el hombre y mujer, y precisamente por eso hará de la anticoncepción su reivindicación principal, que trajo como consecuencia una nueva mentalidad sobre la maternidad y un nuevo modelo de mujer, presentando la anticoncepción como un poder que el hombre no tenía, como un privilegio, ¿no? Introduciendo una mentalidad anticonceptiva sin precedentes desde ese momento, ¿no? Que replanteó la feminidad como una necesidad psíquica de rivalizar con el hombre basada con el deseo de ser como un hombre, ¿no? Y apostó por un mundo homogeneizado con papeles intercambiables sin distinción sexual, que deconstruyó la sexualidad binaria, lo cual engendró el feminismo de género. Desde la revolución sexual hay tres agendas políticas entrelazadas que van a conducir a una revolución profunda de la identidad femenina. La primera, hemos dicho, la apropiación de la maternidad mediante la anticoncepción. Los lobbies feministas radicales y homosexuales que imponen el sexo cultural, maleable y disociado de su finalidad. Y por último, el transhumanismo, con una visión máquina del Homo faber, con capacidades biológicas, humanas y artificiales, y en consecuencia, medio máquina, medio humano. Con la introducción de las tecnologías nano o bio y las técnicas de reproducción asistida, todo será posible y admisible. Hasta la maternidad se podrá disociar del cuerpo materno mediante los úteros artificiales, que ha dado lugar al divorcio entre genitora y madre. De la guerra de sexos hemos pasado a una guerra del sexo, y lo mismo ocurre con la maternidad subrogada o gestación por otra, ¿no? Denominada baby business, en la cual la madre es la fábrica, el bebé el producto del mercado, porque cuando la mujer pone su cuerpo como materia prima para otro a través de su capital biológico, encarnan de la manera más radical el modelo neoliberal de la biociudadanía, porque el mercado del cuerpo es la mercantilización de la vida humana en la era de la bioeconomía, que ha sido denominado modelo de autogestión para el desarrollo. Así que en pocas décadas todo ello ha repercutido en el comportamiento de la mujer y en su relación con su propio cuerpo en continua mutación. Desde que en Estados Unidos en 2015 se demostró que el Planning Familial International, que era el organismo el que estaba más involucrado en la anticoncepción, vendía órganos y fetos abortados a las compañías farmacéuticas de las universidades para investigación, apareció una nueva definición sobre las partes del cuerpo femenino, denominadas subproductos del cuerpo femenino. En definitiva, material desechable, y a partir de aquí será un producto de consumo a disposición de quien lo necesite y lo pague. El género neutro, la orientación sexual neutra, es otra etapa más de la agenda gender hacia un nuevo tipo de individuo integrante del transhumanismo, que será el naufragio de la naturaleza humana. En una civilización virtual con posibilidad sin realidad, ¿no? Para elegir lo que se quiera, como quiera, uno puede suplantar la identidad, puede elegir el contenido sin tener que desarrollarlo, ¿no? O sea, pues es fácil comprender que las teorías gender han tenido una gran repercusión, ¿no? Y además quieren que quede reflejado en las leyes. Pero pretender eliminar la diferencia sexual por ley supone una concepción antropológica materialista que pierde de vista las especificidades de la dignidad humana y convierte al cuerpo en materia operable y manipulable en función de la pura voluntad. El sujeto del transhumanismo y del poshumanismo es el mismo, es la naturaleza humana. Ya Simone de Beauvoir estableció las bases sobre las que posteriormente se construiría una nueva forma de entender la identidad sexual humana. Partía del existencialismo de Sartre al presuponer un concepto de libertad desvinculado de cualquier realidad previa y de manera especial de la naturaleza humana. Y también del maridaje freudomarxista, donde no hay sujetos, identidades deseantes, sino máquinas deseantes. Estas son palabras textuales de Beauvoir. Una superficie libidinal, goce en constante de construcción y subversión de lo dado, incluido el sufrimiento. El sujeto ideal se presenta desencarnado de lo corporal, pasando del ser al deber ser en lo cotidiano, llegando a considerar la heterosexualidad como una de las causas de explotación de las mujeres y defendiendo el lesbianismo.
Entiende el hombre en el sentido formal ilustrado del ser humano reducido a pura existencia y, en consecuencia, el ser humano es exclusivamente lo que hace, pues las realidades sexuales se traducen en realidades sociológicas y cuanto más se aparten de la naturaleza, más se amplían las áreas desexualizadas que se comprenderán mejor gracias a una mística renovada que sustituirá a la religión. Literal de Beauvoir y de Belén Surero, dos feministas. La consecuencia de ello fue la desaparición de la identidad femenina y esta confusión ha conducido a una crisis de masculinidad. La construcción social del género ya está presente en el feminismo marxista y radical, pues la identidad sexual es una cuestión política y no biológica. Para el transhumanismo, la naturaleza humana será un sujeto universal asexuado. El cuerpo desaparece del discurso fruto de su oposición al determinismo biológico dominante y esta negación de la naturaleza humana transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana que pasa a ser un modelo cultural o de consumo. La identidad se entiende como libertad de elección para modificarse así y reconquistar lo que estaba silenciado, que es el ser mujer. Cualquier identidad se considera inherentemente represiva al mismo tiempo que la diferencia se considera inherentemente excluyente. El objeto del posfeminismo y del transhumanismo es el mismo, es crear una nueva antropología transformando la condición humana en búsqueda de una supuesta felicidad. El feminismo radical propuso una defensa de la igualdad en base a la liberación sexual, negando las normas tradicionales a través del placer sin compromiso, incluyendo el derecho a tener todo tipo de relaciones sexuales como un privilegio femenino, de modo que las diferencias biológicas pasarán a ser culturalmente asexuadas. El transhumanismo centra su discurso en las potencialidades del conocimiento situado, que vincule lo humano y lo no humano como compañeros socialmente activos. Esto lo realizará mediante una epistemología feminista que dé voz a los excluidos humanos y no humanos para vencer el concepto de naturaleza humana. Para los transhumanistas, la naturaleza será un objeto de su proyecto de ciencia y el cuerpo se torna en la materia prima en donde operar la mejora al suprimirle las limitaciones físico-biológicas. Ellos dicen que 1 es demasiado poco y 2 es una posibilidad, pero a través de romper las fronteras humano-animal, organismo-máquina, natural-artificial, cuerpo-mente, físico-no físico, transgresión poderosa encarnada en el cyborg como protagonista político cuyo deber moral es mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana mediante todas las tecnologías que estén disponibles por la ciencia, para dar lugar a un hombre nuevo extinguido en la psique y el cuerpo. Desde esta perspectiva dualista, el cuerpo es un instrumento al servicio y utilidad, pero sin identidad ni significado personal, porque la libertad se la otorga la psique y el cuerpo es la materia donde se opera la mejora. En definitiva, se puede deconstruir para volver a construir con ayuda de las tecnologías en base a la libertad, ya que es un individuo sexualmente neutro. Todo será elección, acción es moldeable porque existen múltiples orientaciones sexuales y formas de vivir y todo es cultural. Según estas teorías, la esencia del ser humano se realizará en su existencia, porque todo es libertad, pues se crea a sí mismo. Como consecuencia, se niega la existencia de un ser anterior al hombre, Dios creador. Y la consecuencia también ha sido la relativización de la perspectiva biológica del sexo, ha conducido, desde mi punto de vista, a un paradigma antropológico de diseño, cada cual se va a construir como quiera. El transhumanismo lo que busca es cumplir el sueño especista a través de la imposición de una cuarta revolución industrial de carácter informático y neurocientífico, para dejar atrás así al mundo natural del cual pertenecemos, junto al resto de los seres vivos, e ir más allá de cualquier tipo de limitación biológica existencial. Voy a dejar unas reflexiones, ¿no?, para luego, si os parece, las debatimos. Digo, no es cínico presentarnos como sirviendo a los hombres cuando en realidad queremos esclavizarlos. El transhumanismo conduce al cinismo y al utilitarismo con la posterior mercantilización y pérdida de autonomía frente al operador, lo que hará a las personas extremadamente frágiles y una sociedad muy injusta, porque solo lo podrán hacer quienes tengan posibilidades económicas para estas transformaciones. Y existen 2 graves errores de la ideología transhumanista. Uno es creer que lo artificial puede reemplazar a lo real como paradigma de realidad, y el otro es inventar lo humano, reduciendo la inteligencia humana al sistema informático que es inteligencia artificial. Así es como nuestras sociedades pueden terminar siendo dominadas por sus inventos. Dada la magnitud de los problemas que existen detrás de todas estas teorías, habría que pensar con detenimiento sobre los motivos que promueven y los fines que persiguen estas transformaciones del cuerpo. Y lo primero es que hay que saber qué desear.
Porque si el telón de fondo sobre la historia del Sapiens está a punto de caer, nosotros que somos parte de las últimas generaciones, tendríamos que preguntarnos en qué queremos convertirnos, ¿no? Y si según los transhumanistas en un futuro podremos manipular nuestros deseos, la pregunta que nos tendremos que enfrentar es ¿qué queremos desear? Ya Ortega y Gasset hablaba de la hipertrofia de la ciencia y en 1921 en la España invertebrada apuntaba: Europa padece una extenuación en su facultad de desear, porque el deseo es lo primero que se agota cuando la vida declina. Y en la meditación a la técnica retoma este pensamiento y dice: si acaso la enfermedad básica de nuestro tiempo será una crisis de los deseos. Creo que habría que orientarse sobre la crisis de los deseos en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad, porque es crisis que se manifiesta en la ausencia de los fines, en la incapacidad para elegir con acierto, en la delegación en otros de lo que es la verdad de las cosas, ¿no? En definitiva, del para qué estamos en el mundo. Y sin olvidar que en la naturaleza no hay contradicciones, ¿no? Esto era una frase de Beauvernas, que era un pensador francés. Y yo propongo, en vez de transhumanismo, propongo la transhumanización, ¿no? Que Dante apuntaba en El paraíso de la Divina Comedia, en la que las criaturas inteligentes, o sea, los ángeles y el hombre, ven en el orden universal del cosmos la impronta de Dios como valor eterno. Bueno, pues... Bueno, pasamos a la siguiente intervención, que es Lilian Santos. Espero que los de casa lo pueden ver. Perfecto. Pues mi tema, también siguiendo con la exposición de la mañana, es biohacking y transhumanismo. Antes una disculpa, explicación, el título está en inglés, el artículo también está en inglés. Pero para alegría de los de habla hispana y también para alegría de los de habla inglesa, voy a hablar en español. Es mucho más cercano a mi idioma materno, el portugués. Biohacking y transhumanismo. En realidad, cuando yo estaba buscando, era para hacer un trabajo sobre transhumanismo, estaba buscando algo que hiciera visible que el transhumanismo realmente es una corriente no solo intelectual, sino también cultural. Y que ya está cercano en nuestros días. No es ciencia ficción, no es un futurible en la medicina, sino ya hay personas poniendo en práctica estas ideas, ¿no? Y se me hizo que los biohackers eran un buen ejemplo de eso. Después de haber elegido, justamente encontré una frase de nadie menos que Natasha Vitamore, que dice exactamente que el movimiento del do it yourself ejemplifican fuertemente el comportamiento transhumanista. Ella lo pone en el sentido de que el transhumanismo es un catalizador de la curiosidad y del deseo de encontrar soluciones, y que los que entran en este movimiento, en esta mentalidad de do it yourself, son personas autorresponsables y que además se ponen a ayudar a otros con lo que comparten. Este trabajo se divide en dos partes, que es el qué, que es el biohacking o do-it-yourself biology, y el por qué, poniendo el transhumanismo como una de las posibles, ¿no?, causas de este movimiento social que está en crecimiento ahora, el biohacking. Y eso, antes tengo que explicar que tuve que hacer una elección difícil, que fue dejar la bioética y el governance fuera de este trabajo. Digo difícil porque mi área es justamente la bioética, mi doctorado es en bioética, me apasiona, me encanta, pero sentí que era casi una tentación hacer un salto del qué, el fenómeno del biohacking, y pasar al, pero es seguro, cuáles son los riesgos, es ético, no es ético, cuáles son los cambios que podemos hacer, cuáles no, cómo va a ser la cuestión de la legalidad, el control en los diferentes países, o cómo se educa en la virtud para que las personas hagan o no hagan ciertos tipos de interferencias con su cuerpo. Pero me pareció importante no saltar a la pregunta del qué al si conviene o no.
No saltar directamente a la pregunta ética, política y legal sin entender la relación del qué y del por qué. Y en este trabajo, aunque es una limitación no tratar la bioética, me voy a centrar en estos dos aspectos que los encontré muy valiosos. Entonces, en el qué. Lo mejor del biohacking es no necesitar explicarlo, porque las palabras en sí, ¿no? Lo que aplicamos a un ordenador, la capacidad de que todos conocemos, ¿no? de que otra persona puede entrar en el sistema, tener un acceso inautorizado al sistema, ahora aplicado a la biología. El biohacking es un científico de la vida que combina biología y tecnología junto con la ética, comillas, hacker de las fuentes abiertas, de que toda la información esté disponible y todas las herramientas estén asequibles, que nadie tenga el monopolio de cierto tipo de conocimiento o técnica. Y como dije anteriormente, es un movimiento social en aumento que también quedó conocido como la ciencia abierta o incluso la democratización de la ciencia. Yo creo que en los ejemplos se puede visualizar más fácil o entender este concepto más fácilmente. Hay muchos y de muchos tipos. Yo me quise centrar más en los que usan tecnologías o quieren hacer intervenciones en el ser humano. Keone Gandol es famoso porque a los 12 años hizo su primer clon. No tiene ningún estudio en el área de biología, en carreras y así. Simplemente su profesor de biología le estimuló en esta área con kits de do it yourself. Y él hoy trabaja por Stanford University sin ninguna intención de hacer una carrera y trabaja justamente en un proyecto de hacer la genética y el DNA asequible al público en general. Luego tenemos este otro ejemplo que es famoso porque se inyectó clorín E6 en los ojos para conseguir visión nocturna. Este otro biohacker que se implantó un chip en su brazo y así se pasa información a su móvil. Este quizás es el ejemplo más conocido, Josiah Alzheimer, porque en el 2017 hizo live en Facebook una aplicación de CRISPR en sí mismo, con el objetivo de aumentar la masa muscular, entonces hacer una ingeniería genética con la técnica CRISPR-Cas9, y invitando obviamente a otras personas a hacerlo, y él mismo vendía los kits de CRISPR por $20 en internet. Entonces todo un conjunto, ¿no? De hacerlo, explicarlo y hacerlo asequible a los demás. Y un otro ejemplo de este paradigma de biohacking o do it yourself es la Universidad de Medicina de Copenhague, en el Museo de Medicina, pidió la colaboración de la Do It Yourself Biology Community para crear un laboratorio Do It Yourself. Y los protagonistas del evento dijeron que hacking puede ser un marco útil para pensar sobre la co-curación, ¿no? Entonces vemos ahí toda una transformación en la medicina también. Salvando todas las diferencias que hay entre los diferentes tipos de biohackers, obviamente aquí por tiempo no puedo poner más casos, podemos ver estas características comunes, que son personas ordinarias, no solamente científicos, y aun cuando ellos son científicos están invitando a otras personas sin formación o títulos científicos para hacer biohacking. Todos disponen de una enorme cantidad de información en internet, disponen de herramientas baratas, muchas veces con entrega a domicilio. Las explicaciones y análisis son compartidos en las redes sociales y eso los hace como usuarios y productores al mismo tiempo de las fuentes abiertas. Y quieren que la ciencia y la alta tecnología sean parte de la vida cotidiana, así como sucedió antes con las gafas, la electricidad, la televisión, los vuelos, los móviles, que antes eran un producto de lujo y hoy son muy asequibles y muy normales, pues quieren que las técnicas de las biotecnologías estén disponibles para todos. Este es el qué, ¿no? El hecho. En el por qué, que ya es ya es la relación entre biohacking y transhumanismo, represento los biohackings como agentes claves para los transhumanistas.
¿Y eso por qué? Porque justamente ellos pueden empujar hacia los ideales transhumanistas. Pensemos como en el principio de libertad morfológica, que en eso Anders Sandberg es justamente como el exponente principal, ¿no? Mientras los médicos, las farmacéuticas, los de ingeniería, los de biónica, tienen que pasar por diversos protocolos, fases de experimentación, de consentimiento informado, etcétera, etcétera, los biohackers directamente van ahí en sus garajes con todo el tutorial en YouTube, con todas las explicaciones, a empujar y hacer ese tipo de experimentos en ellos mismos o en otros, pero fuera del marco médico o legal. Y por otra parte, en la relación, yo creo que ambos, tanto los biohackers como los transhumanistas, estas dos corrientes, estos dos movimientos, intelectual, pero sobre todo culturales, son expresiones de nuestra cultura, de nuestros deseos y de nuestros miedos. Y esta fue como, sí, una parte fascinante para mí en el trabajo, de ver cómo nuestra cultura, y subrayo solo un aspecto que es la cultura del sintético, y por sintético me refiero a algo hecho artificialmente, pero químicamente igual que el natural, ¿no? Un diamante artificial es una joya sin valor, un diamante natural es el que se encuentra en las minas, el diamante sintético es igual que el natural, solo que le tienen que poner un código láser para que no se confunda con el natural, pero es hecho artificialmente, ¿no? En las cosas no nos causa tanto impacto, pero la biología sintética sí, porque es justo hablar de una vida hecha en laboratorio, ¿no? Entonces hay la primera bacteria sintética en el 2010, o en el 2013 la carne sintética, y eso, claro, los nuevos inventos van provocando preguntas sobre nuestras concepciones, nuestras ideas de vida, hombre, tecnología. Y la tendencia es un poco ver la vida como un conjunto de datos que pueden ser leídos y por lo tanto pueden ser hackeados, ¿no? Añades un código, lo aprendo a leer, pues aprendo a escribir con ese código también, lo aprendo a cambiar, lo aprendo a modificar. La mente es un software que también le puedo dar indicaciones, lo puedo cambiar. La parte de los deseos, y veo sobre todo el deseo de ir más allá y de tener una vida mejor, que es una cosa muy buena en sí misma y no es original del hombre de nuestro tiempo, por supuesto. Simplemente que la interpretación actual parece ser que mejorar al hombre, tener una vida mejor significa mejorar al hombre y la naturaleza dirigiendo la evolución. Entonces la cuestión ya no es qué es la vida, sino cómo funciona para poder controlarla y dirigirla, para que funcione mejor, como si eso garantizara una existencia mejor. Y en los miedos, más o menos la misma dinámica, ¿no? El miedo de nuestros propios límites, que tampoco es algo malo en sí y tampoco es algo original del hombre de nuestro tiempo. Simplemente la interpretación actual parece ser que es imposible sobrevivir o tener una buena vida a menos que interfiramos con nuestra biología. Y dentro de este miedo hay el otro miedo, que es algo muy patente, muy evidente en los biohackers, que es el miedo de que las herramientas y la información necesaria no estén disponibles para todos nosotros, que estén monopolizadas por gobiernos, farmacéuticas, científicos, etc. Y el punto aquí es que sin una idea clara de qué es la vida o qué es el hombre, no hay límites a ninguno de los intentos de los biohackers de superar sus limitaciones o de tener una vida mejor. Y será fácil de ahí que empecemos a tener problemas con nosotros mismos, no solo con algunas características de nosotros. Como afirma Simon Young en su manifiesto transhumanista, dice, no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas biológicas. Dices, wow, pero si perdemos nuestra biología, ¿qué seremos? Luego, esta cosa o este ente que ¿seremos nosotros los que seremos? Pues claro, esto abre todavía más preguntas que no me voy a centrar ahora también por cuestión de tiempo, simplemente paso a la conclusión, que es que aunque el biohacking fuera siempre permitido, nunca estuviera prohibido en ninguna parte y no implicara ningún riesgo, aún así sería interesante considerarlo como un fenómeno social, por lo que nos dice del hombre de nuestro tiempo sobre sus preguntas, sus miedos, deseos, aspiraciones.
Gracias. Pues pasamos a la intervención de David García, que está online. David, cuando quieras. Sí, y María, que va a presentar María. Gracias. Hola, buenos días. Vale, bueno, pues empezamos. Buenos días, mi nombre es María López y voy a presentar el trabajo realizado junto con el profesor David García Díaz, que lleva por título Análisis bioético de los avances en ingeniería cibernética. El trabajo presentado persigue dos objetivos principales. El primer objetivo es realizar un estudio sobre el estado de la cuestión de las propuestas tecnológicas que se están desarrollando en el ámbito de ingeniería cibernética, que parecen tener como objetivo, al menos algunas de ellas, en línea con las propuestas transhumanistas, el mejoramiento humano como objetivo final. Dentro de esta parte, hemos tratado de distinguir a partir de ejemplos de tecnologías que ya se están aplicando la fina línea que separa la búsqueda del mejoramiento humano de los fines puramente terapéuticos o de reparación de daños, que no siempre es del todo clara. El segundo objetivo principal del trabajo es exponer algunos de los problemas bioéticos que derivan de este desarrollo tecnológico y de su implementación en el ser humano. Dentro de esta segunda parte, tratamos de analizar si estos avances se están poniendo al servicio de la naturaleza humana y del desarrollo integral del ser humano, o si por el contrario buscan la destrucción o superación de la naturaleza, pretendiendo llegar a lo que conocemos como ser transhumano y más tarde posthumano. Es decir, pretendemos analizar si de algún modo las tecnologías están potenciando lo que el ser humano ya es o si están haciendo lo contrario. Veremos también qué principios básicos deben seguir las tecnologías para garantizar la integridad de la persona humana. Nuestro trabajo comienza con una aproximación al origen y propuesta del transhumanismo a través de las propuestas de algunos de sus principales autores y documentos de referencia. A través de esta primera parte vemos cómo los transhumanistas hablan del mejoramiento humano como medio para alcanzar una especie posthumana superior a la humana en capacidades y cuyo desarrollo conlleva un cambio en la propia naturaleza humana. Tras conocer el origen y propuesta transhumanista, surge la inquietud por conocer hasta qué punto la tecnología de la que se quiere hacer uso está o no desarrollada. Es decir, estudiar el estado de la cuestión tecnológica en ingeniería cibernética relacionada con el mejoramiento humano. Al tratar este apartado y en concreto los avances en ingeniería biónica, surgen dos cuestiones principales. La primera es cuál es la diferencia entre mejoramiento y terapia y dónde está el límite, que no siempre está del todo claro. Y la segunda es si estos avances se están poniendo o no al servicio de la naturaleza humana. Para ello se presentan algunos avances partiendo de los que son claramente terapéuticos, como aquellos que permiten restablecer funciones del propio organismo, como por ejemplo el uso de prótesis biónicas en sustitución de extremidades amputadas o implantes cocleares que permiten recuperar la audición a pacientes con sordera. Estudiamos también en nuestro trabajo el desarrollo de las relaciones e interfaces cerebro-máquina que están llevando a cabo distintas universidades y empresas como puede ser, por ejemplo, Neuralink, que aunque presentan fines a corto plazo relacionados con la terapia, también presentan otros que pudieran entenderse como de mejoramiento humano a largo plazo. De este modo, llegamos al concepto de cyborg como ejemplo claro del uso de la tecnología para la amplificación de cualidades y sentidos del ser humano. Dentro de esta parte del artículo vemos cómo aquellos que se denominan a sí mismos cyborgs, como por ejemplo Neil Harbison, perciben los implantes tecnológicos como partes de su propio cuerpo, no como algo externo, sino como algo integrado. Tras el estudio de las implementaciones cibernéticas y del estado actual del desarrollo tecnológico, se realiza un análisis bioético. La primera consideración que es importante señalar es de carácter antropológico y es que el pensamiento transhumanista, al menos en los autores analizados, entre los cuales se encuentran algunos de los más relevantes, tiene una consideración muy reducida del concepto de naturaleza humana, pues esta parece reducirse al conjunto de capacidades físicas o características biológicas del ser humano. Si entendemos la naturaleza humana en un sentido más amplio, nos damos cuenta de que muchos de los avances tecnológicos no solo no suponen una superación de la naturaleza humana, sino que suponen una manifestación de la misma. El ser humano, por su dimensión trascendente, siempre busca ir más allá, no solo a nivel individual, sino como sociedad y civilización. Busca mejorar, perfeccionarse y adquirir de una forma u otra destrezas y habilidades que le ayuden a evolucionar. Por lo tanto, que los medios tecnológicos sean herramientas que nos permiten conocer más
contemplar mejor la realidad, acercarnos y permitir un encuentro más pleno con lo que nos rodea, potencia algunas de nuestras dimensiones, como pueden ser la racionalidad o la sociabilidad, y por lo tanto, lejos de destruir la naturaleza humana, la están manifestando. Y en el mejor de los casos, incluso potenciando lo que el ser humano ya es. Al final, la tecnología es un medio que se puede poner al servicio del hombre y la adquisición de nuevas capacidades no supone, al menos en los avances que hemos estudiado, un salto cualitativo en lo que respecta a la naturaleza humana. Gracias a la tecnología, por ejemplo, podemos mantener este encuentro ahora mismo. Lograr la capacidad de poder comunicarnos a distancia no está modificando la naturaleza humana y, sin embargo, sí que supone una adquisición de habilidades que el ser humano a priori no tiene y que desarrolla gracias a su racionalidad. Por lo tanto, la obtención de habilidades y destrezas funcionales nuevas no conlleva necesariamente un cambio en la naturaleza humana, al igual que la pérdida de estas pues no supone tampoco una transformación de la misma, ¿no? De esta forma se desenmascara el falso dilema entre lo natural y lo tecnológico en el hombre, pues el hombre es al final naturalmente tecnológico. Por este motivo, no podemos afirmar de forma rotunda que toda implementación cibernética, sea esta en términos terapéuticos o de mejora, implique una alteración y atente contra la naturaleza humana y por lo tanto sea dañino en términos bioéticos, ¿no? De la misma manera, tampoco podemos suponer que todo desarrollo tecnológico sea bueno y deseable, ya que no siempre supone un avance pues, desde el punto de vista humano, ¿no? Es imprescindible que la tecnología no intervenga, por ejemplo, en la autonomía del individuo, vulnerando el derecho a la intimidad. Es indispensable también que no produzca daños en el sujeto en el que se aplica, que no sea invasiva, en definitiva, que siga principios éticos pues, como el de no maleficencia, en virtud de la prudencia con el objetivo de no provocar un daño irreparable en aquellos individuos involucrados, ¿no? Se debe, por tanto, y con esto ya termino, velar por el legítimo desarrollo del ser humano para que la tecnología no suponga un reemplazo, sino un facilitador de su desarrollo integral. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la última intervención. Esperanza Marín Córdoba. Licitud de la implantación de chips en el cuerpo humano. Buenos días, soy Esperanza Marín, soy ingeniera biomédica y máster en bioética y estoy comenzando un doctorado sobre transhumanismo. Y bueno, voy a hablaros de la licitud de la implantación de chips en el cuerpo humano, del tema del que estamos ya familiarizados, gracias a que Lilian ha explicado muy bien todo el tema de biohacking, que es lo que pretendía yo analizar éticamente, ¿vale? El contexto de por qué elijo este tema es porque realicé un trabajo final de máster en el que me propuse elaborar una guía que sirviera para discernimiento ético sobre intervenciones tecnológicas en el cuerpo humano. Porque a partir del estudio de la idea del movimiento transhumanista encontré muchas posturas críticas, pero me faltaban como concreción de criterios que tener en cuenta para valorar si intervenciones éticas, tecnológicas eran éticas o no, que también es verdad que la comunicación anterior habla un poco de este tema. Entonces, por eso me propuse hacer esta guía que parte de la bioética personalista, ¿vale? Elegí este marco de referencia este marco ético como punto de referencia y a partir de ahí propuse una serie de cuestionarios que ayudarían a valorar éticamente las intervenciones. Cogí los principios de la bioética personalista que propone Monseñor Elios Grecha, que son los 4 que veis en la pantalla. El primero es el principio de defensa de la vida humana física, que es el que vela por el respeto a toda vida humana y por también la defensa de su derecho a la salud, ¿no? como imperativo ético de cualquier médico y de cualquier persona en general. El segundo principio es el principio de totalidad, principio terapéutico, que también es uno de los más conocidos en la ética médica, dado que muchas veces es necesario amputar un miembro para salvar el cuerpo. Entonces, parte del concepto de que la persona es un ente unitario y que vale más pues, salvar el todo, ¿no? que salvar una parte. En cuanto al tercer principio, que es el de libertad y responsabilidad,
aquí Monseñor Escrecha lo que dice es que la persona, como es un ente libre, pues debe orientar todas sus acciones al bien, gracias al que tiene libertad para poder decidir, ¿no? Tiene voluntad. Pero que no es una libertad para tomar cualquier tipo de decisión, sino las que estén orientadas a su bien y al de los demás. Y el cuarto y último principio se llama de sociabilidad y subsidiariedad, y aquí indica que como la persona es el centro de la sociedad, pues también tiene que beneficiarse de ella y ello producir un beneficio a la sociedad. Entonces, pues habla de términos de equidad, de justicia distributiva, de trato discriminatorio o si son justos, y así. Entonces yo, a partir de esos 4 principios, propongo una guía que son unos cuestionarios que serían unas preguntas que si una persona que se plantea someterse a una intervención o simplemente plantearse una intervención es ética o no, si va respondiendo sí o no, pues puede ver si atenta esa intervención contra cualquiera de los 4 principios, ¿no? Entonces, como están jerarquizados, primero vendrían las preguntas relativas al principio 1, que aquí esto es un diagrama que es un resumen, el contenido resumen de todas las preguntas que son bastante más. Entonces, por ejemplo, en cuanto al principio primero, pues yo lo que planteo en la guía son preguntas relativas a si pone en peligro la vida o la salud de la persona, si es la mejor solución para salvar la vida en caso de que sí que la ponga. Después, si no hay ningún problema con este principio, se puede evaluar el segundo, que es relativo a valorar si la técnica es terapéutica o de mejora o si está en el límite, y si es de mejoramiento, pues si produce una alteración innatural fisiológica o morfológica, es decir, que cambia la naturaleza humana de una forma muy radical y por lo tanto tampoco sería aceptable desde el punto de vista de la bioética personalista. En cuanto al tercer principio, las preguntas que aquí se proponen son pues si la decisión de esa intervención será libre, si es coaccionada, si se conocen bien los riesgos, los beneficios, si hay consentimiento informado, etc. Y si se orienta también al bien de la persona. Y en el cuarto se pregunta si las intervenciones atentan contra la justicia social, ¿no? Si habría tratos discriminatorios, por ejemplo, pues en conseguir un empleo o una medalla olímpica o algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si valoramos el caso de prótesis de esqueletos robóticos, pues utilizando la guía se van respondiendo y al final pues quedaría como que sí que es aceptable desde el punto de vista de la bioética personalista. Y en este otro ejemplo, un poco radical, que es relativo a técnicas quirúrgicas de caracterización de animales, pues aplicando la guía sería inaceptable porque hay una alteración radical y no es natural, ¿no? Con respecto a la naturaleza del hombre. En cuanto al tema concreto que había propuesto para la comunicación, que es la implantación de chips, concretamente me estaba refiriendo en este caso a los de radiofrecuencia, los que ha explicado Lilian de biohacking, que la gente se pone pues, en su garaje. Todos creo que hemos tenido una reacción un poco reticente a decir, bueno, esto cómo va a estar bien, pero yo quería analizar un poco por qué a partir de la guía que ya había propuesto. En cuanto al primer principio, entiendo que como no está regulado a día de hoy, pues sí que hay riesgo para la salud, dado que pues, hacen condiciones que no son ni higiénicas ni seguras. Pero bueno, incluso suponiendo que esto llegara a mejorar y que sí que fuera seguro, pues se podría evaluar el segundo principio, que sería ver si es terapéutico o no, y en este caso, si es para desbloquear el móvil, abrir una puerta abrir tu puerta o entrar en tu empresa, pues no tiene nada terapéutico. Aún así no tendría por qué ser inaceptable desde el punto de vista ético. Habría que ver en qué punto altera la naturaleza humana. Entonces, en el caso de a lo mejor una tarjeta de crédito en la mano, pues puede que no suponga un gran impacto, porque a día de hoy también llevamos siempre el móvil en la mano, la tarjeta de crédito en la mano, y tampoco supondría un gran impacto, pero hay gente que ya se ha puesto mucho chip y que ya cambia mucho y que se puede imantar, eso puede tener ese efecto, y yo considero que esa alteración ya sí sería preocupante. En cuanto al tercer principio, creo que es el que más resalta en este campo, porque creo que creo que la decisión que una persona tome para hacerse eso creerá que es libre y que es autónoma, pero si no tiene la suficiente información o formación suficiente para poder hacerlo, pues creo que aunque él lo haya hecho voluntariamente, no es una decisión autónoma, porque pues eso es un consentimiento viciado, ¿no? Y en cuanto al cuarto principio, pues como he dicho antes, también en este caso concreto de los chips, creo que también pudiera atentar contra la justicia social, porque si por ejemplo una empresa pues obliga a sus empleados
a usar este chip para tenerlos controlados, pues seguro que habría ventaja a aquellos que lo quisieran tener, a aquellos que estuvieran reticentes. Y nada, pues como conclusión, como nos falta regulación, pues actualmente nos falta de seguridad e higiene que implica que estas técnicas no sean nada seguras. Y también había pues todo lo que ya se ha visto en las comunicaciones, ¿no? Un tema de poder haber vigilancia y control por parte de entes, de multinacionales, de gobiernos que tengan acceso a esa información, que la pudieran hackear. Podría haber un estado de control, se amenazaría la privacidad porque podrían controlar pues, dónde estás en cada momento, qué estás haciendo, etc. También posible discriminación a los detractores, ¿no? A los que no quisieran implantar este tipo de chips. Autonomía, bueno, no te veas forzado a realizar ciertas acciones porque sabes que estás siendo vigilado y de otra forma pues no las harías. También he puesto el tema de la obsolescencia porque como al final es tecnología, muy pocos años será obsoleta y claro, habrá que cambiarla, habrá que actualizarla o también supondrá eso un problema y un impacto. Y ya está, muchas gracias por su atención. Miramos, como nos queda todavía hasta la próxima, ¿no? Un cuarto de hora, ¿no? Sí. Begoña. Pues miramos las preguntas que hay en el chat. Yo sí no tengo una pregunta. Pues empieza. No No hay preguntas en el chat, yo creo que era mientras que estaba colocando. Ah, ¿no tenemos? Ah, pues entonces nada, nosotros solos. ¿No? Begoña, ¿no hay preguntas? Yo estoy en el chat ahora mismo. Rafa. Muchísimas gracias a todos, la verdad es que es súper interesante. Creo que es una anterior. Yo tenía una pregunta, que es un tema que medio ha flotado en torno a los temas que habéis tocado todas, que es un poco si os parece definitiva, o sea, como que la clave, esta diferencia de si es mejoramiento terapéutico o no. Pero a mí no me parece evidente, ¿no? Explico por qué. O sea, yo creo que evidentemente en todas estas propuestas hay un tema que dices, no, es que hay una relación conflictiva con el límite, hay que explicar que el límite de tu condición pues, no es solo una frustración, sino es una posibilidad de autorrealización, ¿no? O sea, hay un discurso sapiencial que hacer, ¿no? Pero al margen de esto, el buscar el mejoramiento no me parece negativo. Y como que creo que es interesante, y en algunos temas ha flotado, como plantearse el caso perfecto. Es decir, esto plantea problemas de justicia social, plantea problemas de una constelación de temas, pero que si los arrojamos todos a la vez, quizá no llegamos a la cuestión de fondo. Es decir, a ver, hay algo de malo en querer mejorar, hay algo de tan distinto en lo que hace este biohacker con esta actitud artística de querer lograr algo nuevo, del que quiere conquistar el Everest o el que quiere hacer un Ironman o el que busca aprender nuevos idiomas, ¿no? Como un destacar y crecer. Y, o sea, como que me vendría a pensar que no necesariamente, que un poco en la línea de lo que han dicho María y David, que hay muchos mejoramientos que al margen de todas las consideraciones éticas que se pueden hacer, en el fondo no cambian la naturaleza humana. No hablo del punto final, del objetivo transhumanistas, ¿no? Sino de potenciamientos que al margen de todas las consideraciones pues no cambian lo que es nuestra naturaleza, más bien la manifiestan y que en sí pues, forman parte de un campo positivo de posibilidades para el ser humano. Pero veo que a veces haces énfasis entre si es terapéutico o si es mejora. Obviamente el fin es distinto, pero no me parece que si es mejora sea intrínsecamente para rechazar, ¿no? Pero no sé qué pensáis. Yo lo que he propuesto en la guía es que si es terapéutico no habría problema ético, pero si no lo fuera tampoco tenía por qué haberlo. En el que teníamos que analizar eso, lo que dice de la naturaleza, ¿no? Si hay una modificación, una alteración muy radical de la naturaleza humana, tanto en su morfología como en su fisiología. O sea, tipo caso de me pongo una prótesis de brazo porque no lo tengo, pues eso es terapéutico claramente, pero si yo tengo los dos brazos y me pongo un tercero, pues yo ahí sí veía controversia ética en el sentido de que la morfología cambia radicalmente. A lo mejor no es lo mismo, no es algo, es como algo más pequeño que algo que de repente la gente ni siquiera te puede identificar como humano. Yo ahí sí vería más problemas éticos. Pero mi personal... Si fuera muy útil tener un tercer brazo porque trabajo, tengo 10 hijos o trabajo... Para mí no es tendrías capacidades suprahumanas, ¿no? O sea, sería una si fuera muy útil en un contexto tener 4 brazos... Para mí no es lo mismo un exoesqueleto externo que tú te coloques para, por ejemplo, cargar algo muy pesado, que tú ya ponértelo en tu cuerpo, implantártelo y que eso, interaccionara con tu cuerpo, con los componentes biológicos de tu cuerpo. Para mí hay una diferencia ahí. Fíjate, para mí hay una cosa subliminal en lo del tema de los tratamientos que me lo he planteado muchísimo,
que ayer no me dio tiempo a preguntar, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? O sea, ¿dónde está el límite entre lo terapéutico y la medicalización? Me explico. O sea, hay cosas que son terapéuticas, ¿no? Que son para curar enfermedades. Y yo soy farmacéutica, entonces, claro, se me ve un poco el plumero, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con medicalización? Por ejemplo, un niño, ahora hay muchos niños diagnosticados de TDAH, de déficit de atención, ¿no? Rápidamente les plantan un medicamento, ¿no? Para que el niño esté más tranquilo, más concentrado y tal. Igual ese niño se le podría empezar con otro tipo de tratamiento. A lo mejor hay muchos niños diagnosticados de TDAH, que yo los veo, ¿no? Que quizá lo que necesitan es un partido de fútbol, una piscina, una actividad creativa. Entonces, eso es medicalización. O, por ejemplo, una persona que, pues igual, pues el tema de depresiones o tal, ¿no? Pues igual, habrá que ver el problema antropológico de fondo de esa persona, qué problema tiene, y no que rápidamente pone un fármaco. O sea, yo me doy cuenta que hay un fármaco para cada problema, o sea, la pastilla que te hace la felicidad, que tiene, quizá porque estoy en el tema transhumanista, pero esto tiene un trasfondo subliminal transhumanista, porque nos vamos al problema de fondo de la persona. O sea, a lo mejor hay personas que tienen un problema que le dan un antidepresivo, un algo para dormir, un tal, cuando a lo mejor lo que tiene es un problema interior, ¿no? Que se le puede... Pero me parece que hay un límite que no está bien descrito entre el terapéutico y la medicalización, que ahora se está dando muchísimo, ¿no? O sea, yo quiero adelgazar y como lo que quiero, pero me tomo una pastilla antigrasa, ¿no? O cosas así, ¿no? De ese tipo. Me parece que hay una cosa muy fina que tiene un cierto trasfondo, ¿no? Como no transhumanista, pero sí que nos lo van colando, ¿no? O por ejemplo, antes cuando hablaban antes en una ponencia, ¿no? Sobre la telemedicina. A mí la telemedicina me parece que tiene un riesgo muy grande, ¿no? Porque la telemedicina, lejos de que puede ser que es facilísimo ahora que el médico te atienda por teléfono y te diga tal, tiende a desaparecer la historia clínica, el trato con el enfermo, el médico que no te ve, ¿no? La uberización realmente, ¿no? De la medicina como negocio, y la uberización está también en el trasfondo transhumanista. Entonces, nos lo están colocando todo como muy ideal, ¿no? La telemedicina llama al médico y tal. Oye, el médico toda la vida nos ha visto y toda la vida nos ha visto la cara, ¿no? Y precisamente porque te ha visto la cara, a lo mejor te ha dicho, no, oye, me duele la cabeza. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Una persona que llegó, yo tengo una farmacia, ¿no? Y una persona llegó diciendo que el médico por telemedicina le había diagnosticado una depresión. Llegó polimedicada con cuatro fármacos. Y yo le pregunté en la farmacia qué te pasa y tenía, pues estaba en el paro, no podía pagar la hipoteca, su marido no sé qué, o sea, había venido el COVID y le digo, tú no tienes una depresión, lo que tienes es problemas. Claro, entonces, claro, quiero decir, por telemedicina, con los datos que le había dado, le había dicho que tenía una depresión. Viendo a una persona, pues tú te das cuenta y contándote un poco, es que somos humanos, ¿no? Entonces me parece que hay un lenguaje alrededor de esto también, que no solamente la prótesis y nada, ¿no? Sino un lenguaje un poquito, que hay que estar un poquito ojo a visor, ¿no? Que somos personas. Por eso yo digo que lo que quieren es poner una antropología de diseño, ¿no? Porque están quitando muchas cosas muy humanas, ¿no? Me parece. Yo no tengo una respuesta final para la diferencia entre terapia y enhancement, sincerísimamente. Y yo creo que si estuviera claro y evidente, no estaríamos en diálogos como estos o pues yo creo que los problemas de los cura, transhumanismos. ¿No? Pero hay una parte, que sobre todo la parte de prevención, vacunas, etcétera, que no es parte de la curación, no es parte del diagnóstico, que clásicamente lo hemos puesto dentro de la terapia, porque no vemos como una modificación radicalmente diferente, la aceptamos en la parte de salud, pero muchos transhumanistas justo se cogen de esta parte para decir, ahí hay como un criterio doble, donde ustedes aceptan algún tipo de enhancement y otros no, porque aceptan cosas como porque es preventivo. Exacto, cosas para prevención. Lo que es preventivo es ayuda a no enfermar. Exacto, pero ahí entonces, la diferencia está en la finalidad. No está sano cuando te vacunas, no se restablece la salud. Entonces, la finalidad está justificada, pero la acción sí te está mejorando biológicamente, te está dando inmunidad y anticuerpos que antes no tenías, ¿no? Entonces, sí es una acción de mejoría,
muy justificada, muy deseada, que la queremos todos y que, según yo, no nos transforma ni en biohackers, ni en cyborgs, ni en transhumanistas directamente, que está bien, ¿no? Simplemente el explicar por qué algunas sí y otras no, el poder explicar cuando tú ponías ese segundo criterio, ¿no? El terapéutico, y cuando los cambios empiezan a ser innaturales por fisiología, por morfología. Yo creo que este es el gran reto de la bioética ahora, de otras ciencias, de poder definirlo bien, con rigor científico, realmente. En el tema de las vacunas podría estar hasta el principio de solidaridad, porque si yo me pongo una vacuna, no contagio al otro, ¿no? Entonces ahí podrías... Sí, sí. O sea, yo veo todavía más problemático cuando, por ejemplo, hay un marcapasos. Ahí sí que podrían decir, es una mejora que tú te has puesto, ¿no? Sí, yo lo veo más complicado con la vacuna, porque eso está solucionando el corazón que no te funcionaba bien, el marcapasos. Y con la vacuna pero estás la vacuna estás ¿no? añadiendo algo. ¿Tú ves la vacuna como una mejora? Sí. ¿Sí? Yo veo la vacuna como una mejora, es algo que biológicamente yo no tenía, y a partir de esta vacuna, pues mi sistema inmunitario reacciona, crea anticuerpos. Y está bien, yo creo que la medicina también está hecha para este tipo de mejoras. Lo hemos querido, lo hemos... ¿no? Entonces, ¿y una transfusión de sangre? Como tratamiento. ¿Por qué? Pero ahí justo voy, ¿no? Yo creo que igual quizás las definiciones que usamos, las palabras, los conceptos, es lo mismo de artificial y natural, que nos sirve muy bien, de artificial lo hecho por el hombre y natural lo encontrado por la naturaleza, hasta que surge el sintético. Entonces uno ya pone, quizás la división clásica que usaba, los conceptos que usaba para explicar una realidad objetiva y que existe, ya no son suficientes, entonces tengo que encontrar otro modo de explicar. Algo así intuyo, y ahí no son conclusiones, no me tomen como afirmación final, pero un poco mi intuición va, creo que en terapia enhancement o terapia y mejoramiento estamos viviendo algo parecido, donde estas dos categorías no son ya suficientes. Entonces tenemos que ver cómo definir la realidad que es objetivo y que existe, ¿no? Poder explicar ese tipo de cosas, donde está bien por un principio terapéutico, la otra palabra que queremos usar, también las mejorías como vacunas, o también un marcapaso. Y quizás no están bien ciertos enhancements, aunque sean sencillos. No, creo que David había levantado la mano, no sé si va a intervenir sobre esto. David. Sí, yo como directamente el padre Rafael Pou ha aludido al trabajo que hemos presentado María y yo, bueno, nosotros nos hemos centrado sobre todo en las tecnologías, en la ingeniería cibernética, porque no nos hemos metido en cuestiones biotecnológicas, por ejemplo, porque nos parece que eso sí tienen connotaciones bioéticas distintas, al haber una modificación directa del organismo biológico, ¿no? que uno debe de considerar más allá de lo que nosotros hemos estudiado. Lo que nosotros hemos estudiado al final, hemos dado cuenta que o sea, el no hacer un estudio suficientemente profundo del concepto de naturaleza humana lleva en el fondo a una confusión en la cual se asocia lo natural a lo que el ser humano trae de suyo, por decir, de fábrica, ¿no? Y todo lo demás como algo añadido, una mejora o algo que está encaminado a superar la naturaleza humana. Sin embargo, si la naturaleza humana no se entiende solamente desde el punto de vista físico-biológico, sino que entendemos que el ser humano tiene una dimensión espiritual, ¿no? Y que dentro de esa dimensión espiritual se manifiestan muchas dimensiones, como es la dimensión trascendente, la dimensión racional, la dimensión social, pues nos damos cuenta que al final el ser humano es un ser tecnológico, naturalmente tecnológico, ¿no? Y que todas las potencialidades que la tecnología permite al ser humano desarrollar no son nada más ni nada menos que cosas que el ser humano ya trae de suyo, ¿no? Y en este sentido, pues la reflexión es interesante, ¿no? Si adquisición de nuevas capacidades, ¿no? que el ser humano tiene, o sea, que el ser humano no tiene, supone una modificación en la naturaleza humana. Nosotros lo que sostenemos es que no. Es decir, que no son cambios de suyo cualitativos, sino cambios cuantitativos. Es decir, que yo puedo hacer cosas distintas a las que hacía antes, eso ya se da, de hecho, con la tecnología. ¿Qué pasa? Que la ingeniería cibernética lo que propone, en cierto sentido, es la integración hombre-máquina. Entonces, ahí, sin duda, se abren nuevos dilemas bioéticos, ¿no? Que tienen que ver con eso, pues, con la bioseguridad, que tienen que ver con un montón de cuestiones, ¿no? con el derecho a la intimidad, que tiene que ver también con una cuestión que nos pasa con la tecnología hoy en día, ¿no? Que también es un problema ético que hay que plantearse, ¿no? Pues el acceso a las tecnologías, ¿no? Pues evidentemente esto ya se da, ¿no? Que no hay igualdad en acceso y que puede suponer una diferencia en el acceso a oportunidades a personas que tienen
o no acceso a la tecnología, pues evidentemente eso ya se da, ¿no? Y con las nuevas tecnologías que potencian capacidades humanas o que proponen nuevas capacidades humanas, se va a dar exactamente igual, ¿no? O, por ejemplo, también pues, que el ser humano no sea sustituido por una máquina en lo que el ser humano puede realizarse en la acción libre, ¿no? Que creo que eso también sucede en cierto sentido ya, ¿no? Gente que se ve absorbida, ¿no? Y genera una dependencia alienante con la máquina, ¿no? Pues eso sin duda es un empobrecimiento de la vida humana, ¿no? Pero eso ya se da, o sea, es que nosotros lo que hemos visto es que al final el desarrollo de estas nuevas tecnologías plantean los mismos dilemas éticos que plantea la tecnología actual, con algo más, y es decir, que cuando esa tecnología se integra dentro del cuerpo humano, tenemos que atender a cuestiones de bioseguridad, a ese tipo de cuestiones que evidentemente, pues desde o sea, entendiendo que la salud y la integridad física del individuo son dos principios, ¿no? Que hay que velar por ellos primeramente, pues que hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Pero lo que hemos visto es que el resto de dilemas éticos se encuentran ya en el desarrollo de las tecnologías actuales. Puedo añadir que, de hecho, en mi tesis, para hacer más publicidad, en mi tesis yo presento y presento un poco un paradigma que busca ir un poco más allá de como el conflicto entre therapy enhancement. Digo, la distinción tiene su valor y obviamente ya está muy presente en la literatura, o sea, secular o religiosa, lo que sea. Pero lo que presento como desarrollo también del pensamiento de Nicanor Austriaco, que es un biólogo sacerdote, pero hizo su doctorado en biología y todavía tiene su lab hasta el día de hoy. Y él habla de como enhancements, therapeutic enhancements. Es decir, son así mejoras que van más allá de la salud normal. Uno puede ser como healthier than healthy, más allá de la salud, pero que no dañen, no hacen daño a la persona en otros aspectos de su vida. Entonces, sí, no van contra la salud de la persona ni otros bienes, pero ofrecen realmente capacidades o beneficios más allá. Por ejemplo, sí. Él pone el ejemplo de cómo tenemos la capacidad de como bajar el nivel de colesterol de la persona y el nivel es más bajo de como la persona sana. Pero no hay problemas de salud, no hay otros problemas y no parece que la persona va a perder otros bienes como la amistad, la vida social, no. La persona realmente es healthier than healthy, tiene muchos beneficios, va más allá de lo normal estadísticamente, es una mejora, un enhancement, pero no va contra la salud, no, es terapéutico, podemos decir. Por ejemplo, entonces yo busco tomar este paradigma, desarrollarlo un poco y aplicarlo a las propuestas de otros transhumanistas en las categorías clásicas, ¿no? De mejoras físicas, mejoras de la memoria, mejoras emocionales, mejoras morales, todo esto, para ver si hay otros casos de therapeutic enhancement. Mira, hay dos preguntas en el chat para Esperanza y para María. La conferencia ya hemos dicho. Sí. Porque tenemos la siguiente. Si queréis hacer preguntas rápidamente y si no se retrasado mucho, dice, la Unión Europea ya está regulando la inteligencia artificial y su aplicación al mundo laboral. Por ejemplo, ¿existe ya algún avance en la regulación de la implantación de chips? Para Esperanza. No soy experta en ámbito jurídico, pero considero que no hay una regulación todavía. Depende de los países. Por ejemplo, en Suecia sí se permite sin ningún problema la implantación de chips para cualquier tema de trabajo, incluso para billetes de tren. Pero, por ejemplo, en España pues no hay ningún tipo de regulación. Muy bien. Y para María, la tecnología puede en efecto ser empleada para potenciar nuevas destrezas, pero ¿no crees tú que los transhumanistas desean introducir destrezas o mejoramiento nuevas que no están en la propia persona? ¿Qué límites ponen al uso de las tecnologías empleadas con fines que no son de uso terapéutico? Sí, bueno, con respecto a esta pregunta, pues lo que hemos contado un poco antes, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Los transhumanistas o las propuestas de mejoramiento no solo proponen mejorar algunas capacidades, sino también pues desarrollar algunas nuevas, ¿no?
No me parece que esto sea un problema, no me parece que sea un problema que alguien pueda percibir los infrarrojos. De hecho, me parece que va en la línea de la naturaleza humana, ¿no? O sea, el conocer la realidad, el poder percibir la realidad cada vez con más profundidad y con más detalle, creo que lo único que hace es manifestar que somos seres racionales y no creo que sea a priori un problema, ¿no? Igual que no creo que fuera un problema si de repente sacaran un exoesqueleto que tuviera alas que yo pudiera ir volando al trabajo. Creo que en principio no sería un problema, o sea, que son nuevas capacidades que el ser humano desarrolla, igual que hasta ahora pues, la tecnología y la ciencia han hecho surgir nuevas posibilidades, ¿no?, en el desarrollo humano. ¿Si tiene límites el empleo de esta tecnología? Claro que sí, o sea, al final, igual que la tecnología actual, ¿no? Pues si lo que hace el uso de esa nueva tecnología es empobrecer al ser humano, ¿no?, y no dejarle desarrollar todas sus potencialidades y todo lo que es, pues sin duda será malo para él mismo, ¿no? Y en ese sentido habrá que estudiar caso por caso, pues no se pueden, digamos, pues bueno, pues así en general decir, pues todos son malos, todos son buenos, ver, ¿no?, si esas nuevas tecnologías pues son bioseguras, si respetan la intimidad de la persona, el desarrollo autónomo de la persona y todas estas cuestiones. Yo creo que al final es el único modo de saber, ¿no?, dónde está el límite y qué cosas son lícitas o no en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, nos despedimos, que nos vamos a la siguiente reunión. Muchas gracias, David y María, y a todos los asistentes.